segundo módulo que refiere al registro de la propiedad del automotor. Queremos agradecer por aceptar la invitación y formar parte de estas jornadas a quienes están conmigo aquí presentes, que en un momentito ya las voy a referir. A los que están conectados también, muchísimas gracias por participar. Aclarar también que cualquier duda que vaya surgiendo, desde los que están conectados por Zoom, pueden hacerla a través del chat, que nosotros vamos a tomar nota y luego las vamos a evacuar. Bueno, vamos a hacer la presentación. Me acompaña aquí a mi lado, la doctora Selva de Giorgio, abogada, mediadora, especialista en Derecho de la Integración, diplomada en Régimen Jurídico del Automotor, Convención y Publicación del Trabajo Final, encargada titular del Registro Automotor de Santa Fe número 1, profesora ordinaria de Derecho Internacional Público de la Universidad Nacional del Litoral, directora del Centro de Capacitación en Medios Alternativos de la Universidad Nacional del Litoral, directora provincial de registros de la provincia de Santa Fe por el periodo 2014-2016, ponencias en la temática, trámites de automotores en la era digital, de la complejidad a la simpleza, publicados en la revista del ámbito registral en el año 2018, afectación de uso y buenas prácticas en materia de simplificación, temas actuales del sistema registral automotor año 2019. Gracias, Selva. Y también nos acompaña la doctora Betiana Soledad Verón, abogada, especialista de Derecho Procesal Civil y Comercial, cursó numerosos cursos en la Universidad Nacional del Litoral, también hoy por hoy es abogada en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, ubicado en Mariano Moreno, no recuerdo el número del registro, 5, es 5, el registro número 5. Muchísimas gracias a ambas por aceptar nuevamente esta invitación. Gracias, les cedo la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? A ustedes sí, pero a los que están online fundamentalmente. Bueno, primero que nada quiero agradecer que me acompañe la doctora Betiana Verón, que es una experta en estos temas, que con una gran experiencia, que la acompaña el doctor Maciel, que es el encargado del registro automotor y ha tenido la deferencia de venir. Cuando el Colegio de Abogados nos invitó a estas jornadas, justo estaba en promoción las jornadas nacionales de derecho registral, donde denota la importancia que se le está dando y el conocimiento del derecho registral, porque históricamente hemos tenido muchas dudas y lagunas y vacíos respecto de lo que es el derecho registral, y específicamente si hablamos también del derecho registral automotor. Entonces, al margen de agradecer a los que están en línea, quiero saludar especialmente a Belén Yagú, que es abogada del registro automotor del BESIA, que la vi conectada. Cuando llegamos había un cartel grandote que decía Belén Yagú, que está conectada en el Zoom. A todos los colegas presentes por haber venido, y a aquellos que trabajan con nosotros cotidianamente, que acá le diríamos compañeros de trabajo. Sin embargo, hay una palabra en italiano que a mí me gusta más, que es colleghi. Entonces, los colleghi, aquellos que comparten lo mismo que uno hace, quiero agradecerle. Acá está María Amelia, la encargada suplente del registro 1, así que le agradezco a María Amelia que esté. Hay otros chicos que están conectados también. Con esto del Zoom, muchas veces preferimos quedarnos tranquilos en nuestra casa y tomar nota y no la presencialidad, pero bueno, son estas nuevas situaciones que se dan. Cuando nos invitaron a estas jornadas dijimos, bueno, ¿de qué hablamos en esta oportunidad? Porque me parece que es tanto lo que uno tiene por decir, porque todos los días nos enfrentamos a nuevas situaciones. Sin embargo, lo dividimos en 2 o 3 partes. En una primera parte queremos refrescar para aquellos que
que no lo conocen y destacar para aquellos que lo conocen y que nos van a ayudar, cómo empieza la registración automotor. Dentro de ese cómo empieza, de ese origen de la registración automotor, ¿cuál es el entramado normativo? ¿Cuál es el cuerpo normativo que rige el sistema automotor? Porque si a cualquiera le preguntan qué es lo que rige el sistema automotor, va a decir en principio, no sé, debe tener un régimen especial, o será el Código Civil, o puede ser un digesto. Escuché hablar de un digesto que ahora se aprobó, nuevo digesto, que después va a hablar Betiana. Entonces, bueno, vamos a hablar de ese entramado de normas jurídicas, de cómo se fue dando, porque por la especialidad que tiene la temática, esas normas jurídicas, y por la especialidad que tiene también el automotor, esas normas jurídicas tienen una situación especial que hay que conocerla, porque muchas veces van a hacer trámites al registro automotor y dicen, ¿por qué me estás pidiendo tal cosa? Bueno, cada cosa que se pide en el registro automotor tiene su razón de ser. Después de hablar del origen y de las normas jurídicas que rigen el sistema automotor, esta pirámide jurídica que también existe en lo registral, vamos a hablar de los principios, porque al margen de tener normas jurídicas, tiene principios que lo rigen, y esos principios, así como las normas, somos abogados y abogadas, los podemos interpretar para un lado o para el otro, los principios no, los principios son algo rígido que no tienen interpretación, los principios se tienen que cumplir, son esas reglas con las cuales uno se tiene que manejar y que no las podemos dejar de lado. Entonces hay que saber los principios del derecho registral automotor para saber qué es lo que no puedo obviar, qué es lo que no puedo dejar de lado. Después vamos a hablar, sí, de lo que es el nuevo digesto o el denominado nuevo digesto que nos rige, que ya es una de las normas específicas que rigen el sistema automotor, qué cosas han cambiado para bien, qué cosas no han cambiado. Hay una cuestión terminológica nuestra que es muy propia, que tiene que ver con lo registral. Entonces vamos, cuando haya, ustedes noten que decimos alguna palabra que para nosotros es común y ustedes le dan otro sentido, nos dicen para que les aclaremos. Porque, por ejemplo, si yo les digo a ustedes la palabra dominio, que es el dominio, o tiene el dominio, que muchas veces me preguntan, y ustedes me van a decir, es la propiedad de algo, yo tengo el dominio de algo, cuando soy dueño de algo. No, para nosotros el dominio es la patente. O sea, el dominio, cuando digo, decime el dominio, o tenés el dominio, no, es si tenés la patente, si tenés el título que te identifica. Entonces, esas terminologías son muy específicas de la temática, entonces si en algún momento, por una desviación, nosotros hablamos mucho en términos registrales, ustedes nos dicen y aclaramos para que todos tengamos, horizontalicemos esta cuestión también. Si nos queda tiempo, sería muy interesante referirnos a dos grandes jurisprudencias que dividen la tarea registral, que son dos jurisprudencias que tienen que ver con una pregunta que nos hacen todos los días y seguramente a ustedes le han hecho. ¿Qué pasa si un titular firmó un 08 y falleció? El famoso fallecido después de firmar el 08 sin tener la aceptación por parte del comprador. Bueno, hay dos teorías, una teoría anterior, una jurisprudencia del año 2009 aproximadamente, comienza en el 2009 al 2010, que es la doctrina Finkelstein, y luego tenemos un nuevo fallo, que es la teoría Servin. Entonces, si tenemos tiempo, vamos a referirnos a esas dos teorías, sacarnos un poco la duda y hablar lo conceptualmente de fondo que tiene la tarea registral. En el medio, si ustedes quieren hacer alguna pregunta o algo no se entiende y demás, lo vamos viendo. Nosotros trajimos para ordenarnos, sobre todo, un Power que lo tiene a disposición el colegio, así que después se los piden, que los puede orientar con lo normativo. No sé si pones la pantalla, no sé si lo ven, sí. A lo mejor te conviene poner pantalla completa. Pues. Bien, entonces nos vamos a referir a lo que son las normas jurídicas del sistema automotor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sistema automotor? La siguiente. Hablamos de un parque automotor que al año 2021, el año pasado, tenía 14.840.010 vehículos. Hoy deben ser bastante más. Ese parque automotor es el que está en los registros oficiales, y eso tienen que los registros tenerlos contenidos de manera legal, digamos. Esos son los registros que legalmente están registrados en el sistema automotor.
Bueno, un 82% auto, 14 camionetas, 3,8 vehículos pesados. Muchísimo. La siguiente. ¿Cómo están distribuidos esos vehículos? Y acá nuevamente Santa Fe nos atraviesa. La mayoría de las registraciones van a estar provincia de Buenos Aires, naturalmente, Ciudad de Buenos Aires, Cava, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y después va bajando. Pero la mayoría de las inscripciones registrales van a estar fundamentalmente en esos registros. Fíjese la tarea que va a tener el registro en la provincia de Santa Fe. Una cuestión a aclarar, que ustedes ya lo saben, pero viene bien remarcarlo, el registro automotor es un registro nacional, depende de la Dirección Nacional de Registros Automotores, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que está descentralizado en registros en las diferentes provincias y las diferentes localidades. Por eso se dice que es uno de los ámbitos o espacios que llegan a todo el país. Digamos, en cualquier lugar donde haya autos para tener que registrarse, auto, moto, maquinaria, va a haber un registro automotor. Por eso también se dice que es el espacio que maneja la mayor información de las personas en todo el sistema registral del país. Porque cuando uno tiene que anotar un automotor, tiene que brindar un montón de información que tiene que ver con la vida laboral de la persona. No nos metemos en la vida personal, natural. Por eso es tan importante también la tarea y quiénes son los colegas con los que uno trabaja, por la discreción que tienen que tener y por la seriedad en el abordaje de este trabajo. Antes de la segunda, voy a hacer una introducción, pueden decirlo. Hay una cuestión que nosotros tenemos muy en cuenta, ya está difundido y consolidado, el hecho de que sabemos que somos seres emocionales, que piensan, que razonan. Ya está demostrado, no somos seres racionales, como nos gusta decir a los abogados, que creemos que la abogacía es una ciencia dura, es una ciencia social, y las personas, todos somos seres emocionales que racionan. Desde esa emocionalidad, no es menor cuando una persona viene a hacer un trámite automotor, porque hay un fetiche con los automotores. Si yo les pregunto, ¿quién tiene un auto acá? La mayoría tiene auto. El que no tiene ha hecho un trámite automotor o lo hizo su papá, su hijo, su hermano. O sea, todos de alguna manera estamos involucrados con el automotor. ¿Por qué? Porque nos pasa lo siguiente, que ahora sí, la segunda. No sé si se ve, pero cuando una persona dice, vendo más que un auto, vendo una parte de mi vida, porque un auto es eso, es una parte en la vida de la persona. Y para muchos se identifican, puedes no tener una casa y nunca tener una casa, pero una moto, un auto. Entonces, cuando una persona viene a hacer un trámite automotor, nos está dejando parte de su vida. Por eso la importancia y la seriedad con que abordamos esta tarea, con la que abordamos este trabajo. Ahora sí, vamos a lo normativo, a lo que vinimos. ¿Cómo evoluciona el sistema? Históricamente, antes de 1958, los registros, o sea, ¿cómo se registraba un automotor? Los automotores estaban regidos por el Código Civil. ¿Y qué dice el Código Civil? ¿Qué decía el viejo Código Civil de Vélez Arfield? Ya cambiamos el Código Civil. El Código Civil, que la posesión vale título. Entonces, ¿cómo se operaba la transmisión del automotor? Con la dación de ese bien, ¿sí? ¿Qué es lo que había? Se registraba en los municipios y comunas aquella persona que tenía un automotor, se le daba el carnet de conductor y le decía, bueno, usted va a manejar este automotor. Y anualmente tenía que renovar esa inscripción para mantener la posibilidad de manejar el automotor. ¿Qué es lo que nos pasó después? La era industrial. Los vehículos se empezaron a fabricar en masa. Cada vez había más inseguridad jurídica de un bien que ya con la tradición podría pertenecerle a otra persona. Por lo tanto, se gesta un diseño de registros a partir de lo que es un régimen jurídico del automotor. Régimen jurídico que se aprueba en 1958, antes operaba como tradición de la cosa a partir de 1958 con un decreto ley, el 6582, que luego es ratificado por una ley y ha tenido un montón de modificaciones a lo largo del tiempo y que se va a complementar. Bueno, acá un dato también que tiene que ver con ese dominio que hablábamos hoy con las patentes, porque durante el periodo 1964, o sea, la primera inscripción se hizo en el año 62, o sea, en el 58, en el 58 se creó el registro, en el 62
se hizo la primera tramitación automotor. En el año 64 se inventan las patentes, como las conocíamos nosotros, que cada provincia tenía una letra y después una serie de números. ¿Por qué hasta el año 1994? Porque comienza a regir en el país un acuerdo que hubo en el Mercosur para establecer que las patentes sean alfanuméricas. Por eso nosotros le decimos las patentes Mercosur. Cuando el Mercosur impuso, fíjense, que hay patentes similares, no iguales a las de Argentina, pero similares en Uruguay, Paraguay y Brasil, que son los 4 países originarios del convenio cuatripartito del Mercosur, no el resto de los países. Decimos entonces que hoy estamos atravesando o transitando 64 años de historia. Está chiquitito, pero un poco lo que queremos poner, y después lo tienen a disposición, es qué es lo que establecía ese régimen jurídico del automotor que viene a romper esta tradición que estaba en el Código Civil, que solamente va a tener efecto una transmisión de automotor cuando se inscriba en el registro automotor. ¿Qué quiere decir? Que impone un sistema registral diferente a otros países, porque muchas veces nos dicen, ¿y por qué no es como en Estados Unidos, que cada uno tiene su patente y la va llevando de vehículo en vehículo, ¿no? Imagínense si eso se pudiera hacer en la Argentina, no me lo quiero ni imaginar. Pero hay mucha gente que cree de buena fe, en la buena fe de las personas, y que cada cual podría transitar con su patente y poder ponerla en su vehículo. Entonces, el sistema registral que se admitió acá en la Argentina es el constitutivo. No hay ningún trámite automotor que se pueda hacer sin que pase por el registro automotor. Yo puedo comprar un auto de buena fe, pagar el auto de buena fe, tener todos los papeles porque me los cedió el dueño. Sin embargo, si no hago la transmisión del automotor en el registro automotor, eso no tiene ninguna validez. Eso no tiene ninguna validez. Decimos que, bueno, ¿cómo define la doctrina lo que es el automotor? Porque el sistema registral no tiene ninguna definición de automotor, ni hay ninguna norma jurídica que rija la tarea automotor que la defina. Entonces, la doctrina la tuvo que definir. De las muchas definiciones, a mí me gustó un vehículo destinado a circular por el suelo, equipado para el transporte de cosas y de personas, provisto para su propulsión de una máquina generadora de fuerza que es el motor. Ustedes me van a decir, bueno, pero ahora puede ser que aparezcan autos que vuelen, que vayan un poquito más allá de la tierra. También patentamos tráiler, a partir de ese momento patentamos tráiler, bueno, ese es todo un tema que después si quieren hablamos. Pero naturalmente y aplicable más genéricamente, esa sería la definición de automotor aplicable a casi todos los bienes que vamos a registrar. La naturaleza jurídica dijimos que es una cosa mueble, registrable, no fungible. ¿Por qué decimos que es no fungible y lo remarcamos? Nos ha pasado, y ustedes habrán escuchado, que alguien se compró un auto, no voy a decir nada, pero tal auto de tal color, de tal cosa, y no le andaba, o le andaba mal, o no le gustaba. Entonces vuelve a la concesionaria y le dice, cámbiamelo por otro igual, porque este auto no me anda. Yo me imagino la cara de la concesionaria cuando le van a decir una cosa así, porque la persona realmente cree que todos los autos de esa marca, además, lo único que cambia es la patente. Y no, hay todos datos de identificación del automotor que hacen a la registración que complementan la marca, el modelo, el año de fabricación, el motor y el chasis. Todas esas cuestiones identifican el automotor, por lo tanto, es un bien mueble, registrable, no fungible. Y van apareciendo otras cosas. El régimen jurídico del automotor, cuando nace, lo que hace es hacer descriptivamente cuáles son los automotores que se van a inscribir. Entonces, nombraba los automotores que existían hasta ese momento y lo deja abierta a nuevos automotores que se vayan a incorporar. Lo que no teníamos era registros de moto, no había registros de moto, que aparece posteriormente, después lo vamos a ver, y registro de maquinaria, vial o maquinaria agrícola, que también son registros especiales. Este tipo de registración se registra en otro tipo de registro. Acá en la ciudad de Santa Fe tenemos 7 registros automotores, 2 registros de moto, el A y el B, con la
particularidad que uno de los registros de motos también está dentro de un registro automotor y 2 registros de maquinarias agrícolas. Todo ese sistema registral nacional tenemos acá en la ciudad de Santa Fe. Después, bueno, hay otro. Entonces, en la pirámide decimos que tenemos la Constitución Nacional, tenemos el Código Civil, pero que es una ley, ¿no? Y también tenemos dentro de la normativa ya específica, porque el sistema automotor es específico, tenemos el régimen jurídico del automotor, que va a ser aprobado, más o menos como lo tenemos ahora, en el año 1997. Y decíamos la definición que damos hoy, la transmisión de dominio de los automotores deberá formalizarse por instrumento público o privado, esa es toda una discusión, si el acto de formalización de contrato está fuera o dentro de la solicitud tipo que nosotros le damos, es una discusión, todavía no está resuelta. Y solo producir efecto entre las partes con relación a terceros desde la fecha de inscripción en el registro de la propiedad automotor. Bueno, ahí les dejo, porque les va a gustar, todas las leyes y las cosas que le hicieron modificando. Tarea para el fin de semana, leer todas las modificaciones que tuvo el sistema. Decimos que, junto con el régimen jurídico del automotor, tenemos el decreto reglamentario 335 del 88, que pone alguna luz respecto de lo que es el régimen jurídico. El famoso digesto de normas técnicos registrales, este digesto que ya es el específico, en general cuando tenemos alguna duda decimos vamos a ver en el digesto, pero no alcanza con ver en el digesto porque tenemos que ver todo el entramado y que además no sea contrario a derecho lo que nos están pidiendo. De el digesto en particular y las modificaciones va a hablar la doctora Betiana, así que no vamos a decir nada, Betiana. Bueno, el reglamento interno de normas orgánicas funcionales, que nos va a regir. También un régimen de prenda con registro, porque el registro automotor también inscribe las prendas. Y los convenios impositivos vigentes. Ahí no puse, me olvidé. Pero bueno, una de las cuestiones principales cuando uno va a hacer el trámite automotor es el pago del sellado, y el sellado es provincial, digamos, al margen de tener que pagar el trámite nacional, existe un sellado provincial, hay muchos convenios que tiene el registro automotor, por esta facilidad de acceso, como decíamos, está en todo el país, entonces les resulta mucho más fácil a determinadas entidades no hacerlo ellos, sino hacerlo el registro automotor. Por eso decimos que nosotros somos un registro de percepción. Otro convenio que tienen también los registros automotores es el SUGIP y el SUSERP. O sea, nosotros tenemos que controlar pago de patentes y pago, o sea, sellos, pago de patentes y pago de multas. O sea, no se enojen con nosotros, son convenios. No nos echan la culpa. Concentramos muchas cosas sin querer, queriendo. Acá los principios me salieron chiquitos también, pero bueno. Hoy decíamos que al margen de este entramado de normas que tiene el régimen jurídico, vamos a tener principios que no vamos a poder dejar de lado. ¿Cuáles son esos principios que van a regir el sistema automotor y que no vamos a poder dejar de lado? Me lo acerca porque sabe que yo soy ciega. Uno es el principio de rogación o instancia. Para poder hacer un trámite de automotor, nos tienen que venir a pedir y hacerlo a partir de la solicitud tipo. Nosotros no podemos decir, mira, haceme esto, haceme esta transferencia, que yo vengo. No, la tiene que hacer el que solicita el trámite automotor. Por eso nosotros no podemos actuar por más que adivinemos el trámite que quieren hacer, porque eso lo tiene que formalizar en el documento, que es la solicitud tipo, que es el formulario que le brinda el registro automotor, y a partir de eso, meterlo, elegir cuál de todas las cuestiones se quieren hacer. Si quiero hacer una inscripción inicial, va a traer el 01 o el 05 en casos excepcionales. Si quiero hacer una transferencia, va a traer el 08. En el caso de ustedes, sabrán que tienen el 02E para algunos trámites especiales, que es un formulario gratuito, que le brinda el registro automotor, y así todo. O sea, nosotros no podemos actuar sino a solicitud de parte legitimada, porque esa es la otra. Mi marido no pudo venir, que es el titular, pero le firmo yo que soy la esposa. Y no, no se puede. Mira que yo le firmo todo, no importa. Tiene que venir el titular interesado. Hay una sola cuestión que el registro hace de oficio a partir de una situación que se dio, que después lo vamos a ver, que es el tema de la caducidad de inhibiciones y de embargo. El tema de caducidad de inhibiciones y embargo, acá aprovecho para hacer un corchete, porque el que
las inhibiciones y los embargos tengan una caducidad registral, se la debemos al encargado del registro número 2, que es el doctor Francisco Iturraspe. ¿Por qué? Porque llegaban a los registros automotores, inhibiciones y embargos que después nadie levantaba. Entonces quedaban encriptados dentro del sistema, pasaban 10 años y nadie sabía qué hacer con una persona estaba inhibida, lo cual no es menor, y un auto estaba embargado, por lo tanto no había disposición de esos bienes. Entonces, el doctor Iturraspe presentó una ley que la presentó un diputado de acá, que es el doctor Caballero Martín, en el cual se estableció por ley la caducidad de inhibiciones y de embargos. Todas las inhibiciones vencen a los 5 años y el registro de oficio pone la caducidad y los embargos vencen a los 3 años, sin excepción. Esto se los digo porque muchas veces no se sabe, entonces al año vienen a reinscribir un embargo. Y les quedaban 2 años todavía. El problema es que se perdieron 1 año, porque nosotros con la reinscripción se empieza a contar otra vez el plazo. Entonces se perdieron 2 años de nada, porque después van a tener, bueno, y así, o sea, tener claramente, si en tal fecha lo inscribí, a los 3 años caduca, y acordarse antes, porque una vez que caducó, tengo que hacer una nueva inscripción. Entonces, bueno, es importante conocer también a la gente que trabajó por este sistema, o sea, Santa Fe ha sido muy importante históricamente en la transformación y modificaciones de muchas de las cuestiones del sistema registral, y acá lo tengo al doctor Maciel para que me dé la razón, porque es parte importantísima del sistema. El otro principio es especialidad o determinación. Ya habíamos mencionado que el automotor tiene las características específicas que hacen que sea ese y no otro. Yo no puedo decir, yo vengo a anotar un auto, no. Vengo a anotar un auto de tal marca, de tal cosa, y se tiene que ver todo. Se tiene que ver el chasis, se tiene que ver el motor, tengo que saber qué motor tiene. Eso también por el tema de los cambios de motor y los dolores de cabeza muchas veces que se tienen cuando se da de baja un motor y se tiene que poner en otro. Si no, díganle a María Amelia que todavía está peleando porque no encuentro un certificado para el titular, no María Amelia, el titular para ponerle un motor al auto. El otro es el tracto sucesivo. Dentro del sistema tiene que haber un encadenamiento de hechos. Yo no puedo saltearme ningún punto de la cadena. Tengo que ir haciendo, o sea, cada hecho va a ir sucediendo al otro hecho. Por eso decimos que es el tracto sucesivo. Con una excepción, tenemos un tracto abreviado que ya salió y se reguló, que es en el caso de las sucesiones. Por orden judicial, se puede evitar la primera sucesión de la declaratoria con los herederos y anotársela o bien a la escuela a uno de los herederos o bien a un tercero, siempre por orden judicial. Ese tracto abreviado lo hace el juez, no lo hacen los particulares, es la excepción judicial. Es un registro público, es un registro público. Como registro público, que tiene carácter público, cualquier interesado puede solicitar informes, o sea, está abierto para que cualquier persona interesada que demuestre interés legítimo pueda solicitar informes dentro del registro. Existe una cuestión muy específica dentro del registro del sistema registrado automotor, que es el tema de la prioridad o reserva de prioridad, a partir de lo que son los certificados de estado de dominio. Cuando uno pide un certificado de estado de dominio, congela ese bien durante un periodo determinado para que nada lo pueda afectar en ese momento. Algo similar pasa con las observaciones. Acá viene otra palabra muy, muy nuestra, las observaciones. Que a cualquier persona le dicen que es una observación y nos ha pasado, y es alguien que mira. Una observación es una intervención que se hace en el registro cuando le falta alguna documentación o algún trámite para que pueda realizarlo. Entonces se encripta, o sea, está observado, no se puede hacer ningún otro trámite, y quien presentó el trámite y quiere continuarlo, tiene un tiempo para levantar esa observación, tiene un tiempo para traer el título, para traer la cédula, para traer la verificación, o lo que le esté faltando para poder llevar adelante el trámite, como que se congela para que solo esa persona pueda hacerlo. En otro momento hablaremos de
qué procedimiento tienen los particulares, los abogados y demás, frente a las observaciones, que es un tema muy interesante también para ver. Otro de las características de los principios del sistema es la legitimidad y buena fe registral, que es un sistema no convalidante, o sea, el que inscribió de buena fe, etcétera, etcétera, va a ser el propietario del vehículo. Y acá hay una cuestión que puede ser, bueno, pero que es la onerosidad. O sea, todos los trámites del registro automotor tienen un arancel. La propia normativa establece las excepciones, cuáles son los casos en que no se lleva arancel, y acá empieza una pregunta que después creo que la va a desarrollar Betiana, respecto de lo que es la pobreza. O sea, cuando se tiene el derecho de litigar sin gasto acá en la provincia de Santa Fe, ¿qué pasa con los trámites registrales? Y después hay trámites registrales que gozan de la gratuidad como un principio del derecho de fondo, que son las quiebras, el derecho penal y el laboral para el trabajador, o sea, no para cualquiera. Si viene un empleador a hacer un trámite registral, paga también. Y bueno, acá les marqué una frase que es la que venimos desarrollando durante todo esta introducción, es que la tradición no es un método de adquirir dominio de automotores. Ya lo habíamos dicho por aquí. Hay cuatro palabritas clave, nosotros siempre anotamos, yo tengo esa guía básica cuando se hace cualquier trámite, porque en esas cuestiones claves que uno tiene que tener en cuenta cuando va a hacer un trámite, es si el vehículo está prendado, si está embargado, si tiene una inhibición y si tiene asentimiento conyugal. No puede venir una persona que declaró que es casada sin el asentimiento conyugal, sin que el cónyuge haya firmado también del aval para firmar esa tramitación. Todas estas cuestiones hacen poner una alerta dentro de lo que es el sistema registral y todo es subsanable, ¿no? Con la firma, por ejemplo, del cónyuge. Se subsana. Bueno, esa es la página, no sé si la conocen, porque hoy se tiende a la digitalización, así como la mayoría está por Zoom, también la mayoría de los trámites automotores se pueden hacer digitalmente. Después específicamente vamos a ver cuáles se pueden hacer y cuáles no. Es una página bastante amigable, que uno se puede meter y puede ver qué es lo que necesita, incluso hasta le da un estimativo de costo, cuánto le va a salir el trámite que quiere hacer, si quiere hacer un duplicado de cédula, si quiere hacer una cédula azul, bueno, cualquier trámite uno tiene además el estimativo de costo. Lo que sí siempre destacamos nosotros que entren en la página oficial. Hay muchas páginas no oficiales que son gestorías en realidad, en las cuales uno se mete, hace el trámite, cree que pidió el turno y lo que está pagando es un servicio y a lo mejor ni siquiera tiene el turno, porque hay una página oficial que es donde uno puede entrar y hacer todo el trámite. Y bueno, acá ya comenzaríamos con el nuevo digesto, que es bastante parecido al nuestro, pero bueno, no le quiero quitar lo que va a desarrollar Betiana. Ahora va a continuar Betiana con las preguntas frecuentes, con el trámite, con el nuevo digesto, y después vemos si llegamos a los falla Filketen y Servium. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá, muchas gracias a Nico por la invitación, al doctor Maciel por estar acompañándome. Bueno, como le dijo Selva, yo me voy a referir más que nada a los cambios que sufrió el digesto últimamente. Este año, mediante la disposición DN 138 del 22, se modificó. ¿Qué es lo que cambió? En la parte estructural de 3 estructuras, de 3 títulos, va a pasar a 2 principalmente. Esos títulos están divididos en capítulos, y los capítulos, en el primer título solamente se agrega el capítulo 13, que es referido a la unidad de información financiera, que es un tema que nosotros también controlamos en los distintos trámites. Nosotros controlamos si las personas que presentan los trámites son sujetos obligados, si exceden las compras en el año calendario, si tienen que presentar alguna documentación respaldatoria, si son políticamente expuestos o no. Todo eso nosotros también, además de todo lo que se refirió Selva, controlamos. Después, el título 2 habla de la parte especial y de los
cada uno de los trámites, conserva también la estructura de 24 capítulos, solamente agrega el capítulo 25, que es referido a la convocatoria de los automotores. Algunos pequeños cambios referidos a lo que es nuestra profesión, digamos, es que el digesto estableció que específicamente que los escribanos autorizados a certificar la firma son los que tienen asiento en el territorio de la República Argentina. Los jueces de paz, que no tienen facultad para certificar las firmas ante el registro de automotor, solamente modificó la parte en que agrega el registro, los jueces de paz con asiento en la provincia de Santa Cruz. En cuanto a la acreditación de domicilio, antes del 1 de octubre del 2019, son válidas todas las acreditaciones de domicilio que hacen los certificantes. Y acá a nosotros se nos arma una contradicción con los escribanos, porque a partir de esa fecha, los que damos por acreditado el domicilio, mediante las consultas que se hacen con el RENAPER, es el registro. Entonces, acá, como que nosotros controlamos cuando ingresan los trámites, a ver dónde tiene domicilio. El escribano nos dice una cosa, el RENAPER nos dice otra cosa, y ahí es como se produce una... los observamos a los trámites porque en realidad nosotros somos, a partir de esa fecha, lo que acreditamos el domicilio. Una importante innovación que sufrió las modificaciones del digesto fueron las incorporaciones de algunas disposiciones y circulares de ENE. ¿Por qué se produjo esto? A raíz de lo que fue todo el tema de la sanción del nuevo Código Civil, de las leyes que se implementaron durante la emergencia sanitaria, había dispersas muchas circulares, muchas disposiciones. Esta modificación las incorporó, ya sea al articulado, también tiene como anexos varias aclaraciones, como la parte del beneficio de litigar sin gastos, y se incorporan, por ejemplo, la declaración de los correos electrónicos en cada uno de los trámites, obligatorio, la acreditación de la identidad mediante la virtualidad, que ustedes ingresan a la página de Mi Argentina, van a ver que ustedes tienen cargado el DNI, entonces mediante el DNI virtual pueden ir y acreditar su identidad en el registro de automotor. Tiene que estar 24 horas antes actualizado. Y acá hay una parte también importante que después la vamos a ver en el jueves que viene, que es la rectificación de edad en caso de disolución de la sociedad conyugal y en caso de fallecimiento, cuando corresponde se dan los supuestos de que en vez de hacer una transferencia con los costos que implica, hacemos un trámite más simple y menos costoso. Bueno, en la parte de comunicaciones judiciales y administrativas las podemos encontrar en el digesto dentro del capítulo 11. En los distintos articulados dice qué comunicaciones pueden presentarse ante el registro. Son los oficios, cédulas o testimonios firmados ya sea por jueces provinciales, por jueces nacionales, y tienen que cumplimentar todo lo que es las reglas de los códigos procesales de las distintas provincias. También los colegas, a partir del artículo 25 del Código Procesal, también pueden presentar oficios en determinados trámites, que ya después vamos a ver, firmados con las facultades que les da el artículo. En el caso de los oficios que van de una provincia a la otra, se implementa la ley convenio 22.172, que es para los oficios. Bueno, todos los trámites, todas las comunicaciones judiciales, todos los oficios que nosotros recibimos, van acompañados como minuta de la solicitud tipo 02E. Esta es una solicitud que se entrega en el registro en forma gratuita. Lo que hacemos por ahí nosotros en mesa de entrada es decirle al profesional, acá tiene para este trámite y acá tiene
para su estudio, para que ya lo tenga, porque no es necesario ir siempre a buscarlos al registro. Entonces, va acompañado como minuta. En el caso de los embargos y en el caso de las inhibiciones, se puede pedir oficios, se puede pedir levantamientos de inhibiciones, levantamiento de embargo, toda clase de informes. Informes históricos, informes de subsistencia de dominio, que es el más común que presentan los colegas que hacen sus sesiones, y los informes nominales por corresponder. Hay trámite de esos informes que le corresponden al registro donde está radicado el automotor, y hay otros que pueden estar en cualquier registro, pero se pueden presentar en un registro. Esa es la solicitud tipo 02E a la que me refería. Ustedes pueden ver ahí que tiene un casillero, ya sea para la anotación de embargo, para los levantamientos, para los informes, y la parte superior, el punto A, es para el dominio. Hay algunos casos, como por ejemplo las inhibiciones, los levantamientos de inhibiciones, que no corresponde el dominio, solamente corresponde el marcar el casillero. A esta minuta la tiene que suscribir la persona, profesional o no, que esté autorizada a diligenciar el oficio. Se nos presentan varios casos que cuando van al registro son secretarios de estudios jurídicos, son pasantes, bueno, acá te lo traigo todo firmado. No, tiene que ir la persona que está autorizada a diligenciarlo, o en todo caso la persona que tiene el delega facultades para hacerlo, siempre y cuando en el decreto se establezca que puede delegar facultades. Bueno, estas son unas preguntas, unas consultas frecuentes que se presentan en mesa de entrada. En el caso de quien firma el formulario 02E, bueno, es la persona autorizada a diligenciarlo en el oficio. En caso de las inhibiciones, lo que se pide es que sean claros en cuanto a la identificación de la persona humana, que se ponga correctamente el DNI, porque nos ha pasado que después se inhibe una persona, en el oficio está así, nosotros lo cargamos a un sistema, que es el Sistema Integrado de Anotaciones Personales, y a partir de que que cualquiera lo carga en el registro, a partir de las 0 horas del día siguiente, ya aparece impactado en todos los registros. Entonces nos ha pasado que hay una pequeña diferencia entre el DNI y nos llaman de otro registro, presentaron acá una transferencia y vos lo inhibiste así y yo lo tengo así. Entonces lo que se les solicita a los profesionales es que sean muy diligentes en cuanto a los datos de identificación. En cuanto a las personas jurídicas también, lo que se pide, ahí van a ver, no estaba toda la solicitud tipo, pero en la solicitud tipo te marca que además del quit, que sería el identificatorio de la persona, los datos y las fechas de inscripción, para que así sea mucho más fácil para el que no la inscribió y el registro que no tiene el oficio en su poder identificarlos bien en caso que se les presente algún trámite que tengan que mirar si está inhibido o no. Bueno, ¿cuándo un oficio es autosuficiente? Y acá se nos presenta también el siguiente problema. Nosotros, cuando recibimos los oficios, el colega que trabaja en mesa de entrada, nosotros decimos, bueno, si repone, si no repone, después los veo. Pero hay un montón de errores frecuentes que se nos presentan, como por ejemplo, tienen que estar identificado el dominio, los datos del auto, tiene que tener la carátula completa, si tiene número de expediente, quiz, tiene que ser muy claro en cuanto a qué se solicita, porque, por ejemplo, las quiebras, cuando van a levantar la inhibición, dice clausura de la quiebra. Nosotros no anotamos clausuras de quiebra. El levantamiento de inhibición con su resolución respectiva y la persona autorizada a diligenciar. Y acá también se nos presenta un problema, porque hay colegas que dicen, pero yo soy el que tengo el poder y soy el único que intervengo en esta sucesión. Pero el oficio tiene que ser autosuficiente para nosotros, de manera tal que al verlo y al evaluarlo,
la parte de procesos, no tengamos que recurrir a ningún otro, porque si nosotros nos viene una auditoría, no podemos decirle el poder estaba en el expediente. Bueno, ¿en qué caso el profesional puede firmar los oficios? Bueno, el artículo 25 del Código Procesal de Santa Fe nos autoriza a asistir en caso de, de los informes. En materia laboral, que después ya lo vamos a ver, en el caso de que el pedido de informe esté firmado por el colega, repone, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y se nos presenta también el problema de los pedidos de informes que no tienen costos, a veces los profesionales los mandan por mail. Desde la página de Dirección Nacional se puede ver todos los datos identificatorios de todos y cada uno de los registros hasta el mail oficial. Bueno, no le damos curso, porque como dijo la doctora, es presencial, se hace a solicitud de parte legitimada, en este caso las personas autorizadas a diligenciar. El único sistema que lo hacemos digitalmente hoy en día es mediante el sistema DEOX, donde cada uno de los registros tenemos nuestro usuario y hacemos las comunicaciones digitalmente. En el caso de que esas tengan que reponer, tengan que abonar el pago del arancel, lo que se hace es pedirle al profesional que o transfiera o se acerca al registro a abonar el arancel correspondiente. Bueno, y ahí vemos en esta materia que el pago del arancel es obligatorio, como lo dijo Selva, pero sufre algunas excepciones que están contempladas en el artículo 4 del decreto 335 del año 58, y que se refiere a aquellas órdenes judiciales, que estén, las órdenes judiciales que estén firmadas por la autoridad judicial, todas reponen también las provenientes de jueces nacionales, y en el caso de cuáles están exceptuadas aquellas que están exceptuadas por las leyes de fondo, como la ley de concursos y quiebra, y la ley, todo lo proveniente que es de todo lo proveniente que es en materia penal, todo lo que tenga que ver en materia laboral referente siempre al trabajador, todo lo que es informes provenientes de AFIP, del Ministerio de Trabajo de la Nación, y en cuanto a la declaratoria de pobreza no está exceptuado, o beneficio de litigar sin gastos. ¿Por qué? Porque el beneficio de litigar sin gastos en la provincia de Santa Fe, lo único que implica son las costas y gastos judiciales. No refiere en ninguna parte, ni hay ninguna norma paralela, que haga referencia a los servicios que brindan los registros nacionales. Bueno, en cuanto a la vigencia de las medidas cautelares, como ya adelantó Selva, los embargos tienen una vigencia de 3 años a partir de la toma de razón, y las inhibiciones de 5 años. Caducan los derechos, salvo que las partes concurran al registro y nos pidan la reinscripción. Hay algunos colegas que hacen concursos y quiebras que siempre nos vienen a reclamar que las quiebras no caducan. Para nosotros, dado esta norma del digesto, caducan a los 5 años, salvo reinscripción. Sí. Claro. El oficio que se trae, la orden que se trae, tiene que decir expresamente que esa inhibición no caduca. Entonces se inscribe como sin caducidad, y solamente se puede levantar la inhibición pidiéndola, solicitándola por parte. Sí, el sistema nos da esa opción ahora de poner sin caducidad. Y ahí se arma el... Bueno, y los informes ahora en cuanto a lo que se puede solicitar mediante el sistema CITE. A partir de la creación de la página, de la digitalización de los distintos trámites, se puede solicitar informes. Hay
muchos colegas que prefieren solicitarlos mediante este sistema porque es más rápido, aunque el arancel sea más costoso. Y las consultas que recibimos nosotros, tanto de parte del Poder Judicial como de parte de los colegas, es hasta cuándo tiene validez. O sea, si nosotros lo pedimos hoy, 10 de noviembre, nosotros les informamos los datos, el informe de subsistencia de dominios, hasta hoy 10 de noviembre. Si mañana 11 nos entra un embargo, no va a estar informado. Los códigos de validación son a la fecha de que se expidió ese informe. El registro tiene, a partir de que nosotros nos aparece que está cargado al sistema el abono del arancel, 48 horas para poner a su disposición los informes electrónicos. Otro que se puede pedir son los informes nominales. Hace muy poco tiempo, cada registro informaba solamente sobre los dominios que estaban a su disposición, que tenían dentro del registro. Ahora son informes nominales por corresponder, que se informa los autos, las motos que pudiera tener ese usuario dentro del territorio de la República Argentina. Las transferencias por sucesorio también se pueden hacer mediante una precarga en el sistema. Lo que nosotros le pedimos es que se fijen en la parte de concepto, que tienen que poner, siempre se pone un precio, porque yo le di a mi hermano 50, nosotros le podemos que poner sucesorio en concepto, y que en cada una de las partes, porque el sistema en sí está preparado para una transferencia ordinaria. Eso es una transferencia especial, entonces nosotros le pedimos que pongan en cada una de las partes, vayan cargando los herederos con sus respectivos porcentajes, y siempre como apoderado el colega que está autorizado a diligenciar el oficio, tanto por comprador como por vendedor. Bueno, en la transferencia ordenada por autoridad judicial en toda clase de juicio, lo que tenemos que tener en cuenta es se debe cumplimentar con la identificación del automotor, se debe cumplimentar en cuanto a la persona a favor de quien se quiere hacer la inscripción. Y ahí identificar la persona mediante nombre, apellido y tipo y número de DNI. Otra cosa que tiene que estar es la transcripción del auto resolutorio que ordena la inscripción y además la declaratoria de herederos. ¿Qué nos pasa? El tema de la declaratoria de herederos es a raíz de que hay veces de por medio hay una cesión de derecho, hay solamente una inscripción de una hijuela donde quedó ese auto para uno, y a nosotros como que no nos está cerrando tener una declaratoria de heredero, no ves la declaratoria de heredero, pero me está diciendo que lo inscriba a nombre de tal y tal, y hay una cesión de por medio. Entonces nosotros, como les vuelvo a repetir, tiene que ser autosuficiente el oficio. Después, la solicitud, el tipo que se utiliza para las transferencias es el 08, que debe ser completada y firmada por la persona autorizada a diligenciarlo. Hay muchos colegas que lo hacen certificar por escribano, se le certifica la firma a los herederos, no porque es un gasto innecesario, sino que ya concurre al registro, lo firma, lo sella, y tiene que estar, aunque esté como minuta la solicitud tipo, tiene que estar completa íntegramente. Bueno, este es un armado que hicimos respecto de los trámites frecuentes. A propósito, dejamos un tema muy álgido, que son las cuestiones de familia, que las introduzco recién Betiana, que es respecto de la partición en sucesorio, y todas las cosas, si se puede hacer partición privada, qué pasa por la partición privada de cónyuges, qué pasa en las sucesiones con partición privada. Son temas muy específicos que llevan mucha discusión y otros temas de familia que los va a abordar la semana que viene el doctor Razadore, que es un encargado, que es el encargado de registro de San Genaro.
nosotros queríamos dar un pantallazo general de las cuestiones más frecuentes. Una cuestión que quería aclarar, que lo dijo recién Betiana, pero hay que reforzarlo, que es el tema, así como un oficio es autosuficiente, el legajo del automotor es autosuficiente. O sea, no importa que hayan traído algún trámite en algún momento y dejaron un poder que quedó, entonces sacarle fotocopia, porque no. Cada trámite tiene que desarrollar toda la vida que transitó ese automotor. Por lo tanto, se hace, nadie compra 10 autos, salvo la provincia o algún ente, pero bueno, cuando estos entes traen transferencia, tienen que traer toda la documentación, todos los papeles, porque cada legajo es autosuficiente. Cuando eso se observa, o sea, no se lo dijimos, pero nosotros ahora trabajamos con un sistema informático que se llama Sura, donde estamos auditados las 24 horas, o sea, todo el tiempo, todo trámite que ingresa el registro automotor, cada cosa que se hace, está auditada nacionalmente. O sea, no es que uno discrecionalmente puede decir, bueno, después mando esa documentación, no. Está auditado y después nosotros tenemos que enviar lo que se llama el desglose, por lo que un legajo, que es el legajo B, queda en los registros, y el legajo A, que es el original, va a Dirección Nacional. Ahora, ese procesamiento, por eso toda la información de los registros figura en Dirección Nacional. Está en Dirección Nacional, las oficinas de Dirección Nacional. Antes era el armado papel que se tenía, pero ahora ese es el armado digital, por eso nosotros hacemos tantas copias y mandamos desglose, porque lo mismo que tenemos nosotros lo tiene que tener Dirección Nacional, ni más ni menos, exactamente lo mismo. Si se extravía algún legajo, que puede pasar en estas cuestiones de enviar, porque los legajos transitan por todo el país, uno compra un auto en Tierra del Fuego y demás, y ese legajo que estaba acá en Santa Fe va a Tierra del Fuego y al revés, había un legajo en La Quiaca. Si se compra un automotor en La Quiaca, si se compra en Santa Fe, viene a la ciudad de Santa Fe. Entonces, cuando viene a la ciudad de Santa Fe, nosotros tenemos que ver toda la vida de ese automotor, si tiene las partes originales, si tiene los números correspondientes a la identificación de ese vehículo. Por eso el tema de toda la documentación que se pide, porque cuando uno ve el legajo tiene que ver todo. Tiene que ver todo, tiene que ver la consulta al RENAPER para saber que la persona que transmitió el automotor era una persona que estaba viva, que ahí ese es el otro tema que iba a entrar. Iba a decir otra cosa y ya me voy a acordar. Hay una consulta que me la va a leer la doctora. Una consulta donde señala y dice, no alcancé a entender, quizás para Betiana, cómo un profesional abogado puede gestionar el informe nominal si es por colegio de abogados. En el registro lo pueden hacer presencialmente, acompañando el oficio o mediante el sistema CITE. En el colegio de abogados me parece que también se expedían momentos. Pero no es el sistema digital. No. Claro, Sí, el digital no hace falta gestionar nada por aquí, por colegio. Simplemente uno ingresa, creo que con el quill, tiene esos datos y solicita el informe. La mayoría de los trámites se pueden hacer digitales. La idea es traspasar todo el sistema a que sea digital. Hay cosas que no se pueden hacer, por ejemplo, no lo mencionamos, pero la UIF, nosotros tenemos un convenio con la UIF donde tenemos que ver el perfil de quien inicia el trámite para que no tenga un perfil de actitud sospechosa, porque si no tenemos que denunciarlo. O sea, nosotros somos responsables frente a la UIF si pasa algún trámite de alguien que no tiene un perfil que pueda comprar o vender, por eso tenemos que mirar detenidamente las inhibiciones, los embargos que pueda tener. Respecto de la digitalización, hay una cuestión que como uno se va acostumbrando a lo virtual, originariamente, y hasta no hace muchos años, hasta el año 2019, creo, 2019, el título era un título en una hoja especial que se daba, casi un cartón, muchos lo plastificaban. 2018. Casi que muchos lo plastificaban y otros lo perdían porque le daban los papeles, depende de la responsabilidad del que tenga eso, tenían todos los papeles juntos y el título andaba por ahí.
cuando pasamos al título digital, la gente nos miraba como diciendo, y ahora no tengo más propiedad de mi automotor, porque ese título, ese cartoncito que me daban, Es solo una hoja 4. ahora hasta los títulos se dan digital y uno dice, yo quiero mi cartón grandote para ponerlo en la pared, pero bueno, es virtual con la facilidad de que si uno lo pierde puede recuperar a partir de la CAT, y no es que se tenga miedo, ¿qué dice alguien? Ah, bueno, otro puede tener ese título digital porque le llega, no, para eso el correo electrónico, como ustedes dicen, ¿por qué tiene que tener el correo electrónico? Porque la notificación se hace de manera electrónica, si no tenemos correo electrónico no tenemos cómo mandarle ese título, y acá hay una cuestión muy importante, lo que tenemos que estar seguros de que el título, cuando alguien hace la transferencia, ponga el correo del titular, lo que nos pasa muchas veces que se pone el correo. Nosotros deberíamos observar eso, pero bueno, no podemos estar mirando el correo que se pone, digamos, o muchos antes, cuando no estaban acostumbrados al correo electrónico, ponían nombres de fantasía y que llegue a cualquiera, o sea, no sabían que el título le iba a llegar por correo electrónico, pero muchas veces ponen el correo del gestor o quien le hace el trámite y demás, y a la persona, al titular, no le llega el título, entonces viene a hacer un trámite y dice, no, a mí nunca me llegó el título, y no habrás puesto el correo tuyo cuando se hizo el trámite. Cada cosa que pasa en el registro tiene su fundamento y su razón de ser, no es un capricho que se dice por algo. Si quieren les leo otra consulta que llegó al chat. Ah, bueno. Y después retomamos a las consultas, perfecto. Sí, no, igual, no. Si vamos a la discusión doctrinaria va a ir larguísimo. Yo le hago un breve resumen y lo dejamos pendiente después. Igual le vamos a dejar la jurisprudencia si la quieren y demás. Originariamente una de las discusiones que se daban, y que yo le dije a Betiana, no digas lo que se cambió en el digesto porque va a ser para problemas. ¿Por qué? Porque está la discusión respecto de si en el trámite 08 ya el trámite en sí mismo es el contrato, entonces la declaración del vendedor es la oferta del contrato y la aceptación del comprador, estaríamos cerrando el contrato. Hay dos discusiones, hay quien dice que no, que el contrato se realizó en otro lugar, en otro lado, y que queda claro para una transferencia cuando es por sucesión. ¿Por qué? Porque el 08 viene por minuta, pero si no, en el registro no tenemos cómo saber de que hay otro contrato, que hay, de hecho hay mucha gente que lo ha hecho así privadamente y han firmado, te entrego mis papeles y demás, como que hubiera un trámite, un contrato fuera de lo que es el 08. Esa discusión antes, en el digesto anterior, se lo va a decir Betiana, decía que el 08 era una oferta de contrato, estaba expresamente, entonces uno estaba medio atado respecto de qué pasaba cuando la persona viene con tiene un 08 firmado por el titular y el titular fallece. Nosotros por algo vemos el RENAPER, digamos, vemos el RENAPER para que quien transmita ese automotor sea una persona viva y que pueda llegar a transmitirlo, y si no va a tener que hacer el sucesorio. Entonces hubo un fallo que se presentó respecto de impugnaciones que se hicieron en los registros y que la justicia, a partir de los fundamentos que se fueron dando y todo el entramado de normas jurídicas, determinó, que es el famoso fallo Filkenstein, que con la muerte del titular registral se extingue el contrato. Ese contrato se cae si no hubiera estado consolidado antes, en fecha anterior, si no hubieran firmado vendedor y comprador. Posteriormente, en el año 2010, eso fue en Mar del Plata, es una sentencia y sirve para el caso concreto. Posteriormente se dio toda la discusión doctrinaria respecto de justamente esto, o sea, es muy rígido que solamente la inscripción de un automotor tenga vigencia desde la inscripción en el registro. ¿Por qué? Porque o sea, puede haber toda una vida jurídica que esté pasando extrarregistral. Entonces, flexibilizando un poco esta conceptualización que estaba claramente encriptada en el digesto, es que aparece un nuevo fallo ya de una cámara del Chaco, de la provincia del Chaco, en el que frente a estas circunstancias se hace también fallecimiento del comprador. Hubo toda una interpretación judicial estableciendo, quedó en claro en esa demostración judicial, que el contrato se había realizado en otro ámbito, que el 08
que se había firmado por parte del titular, estando vivo, no era una oferta de contrato, sino que era simplemente un 08 firmado, pero que fuera de ese contrato había acontecido un contrato, había un comprador, se había entregado el dinero y demás, y autorizó hacer esta inscripción de la transferencia, por más que el titular haya fallecido. Bueno, entonces, hoy están vigentes las dos doctrinas. Dirección Nacional se inclina más a la doctrina Phil, que en principio se inclina más. Los doctrinarios, qué sé yo, el doctor Cornejo y todos aquellos que escriben la cuestión de fondo en materia registral, coincide en la flexibilización de lo que es el 08, y si uno puede demostrar por otros medios de que el contrato se formalizó fuera del 08 y cuando lo viene a inscribir ese contrato ya estaba consolidado, por lo tanto deberíamos tener la posibilidad de inscribir ese automotor por más que no haya estado firmado por el comprador antes del fallecimiento del vendedor. Sin embargo, siempre aclara, después de dar todos los fundamentos teóricos, que son muchísimos, dice, bueno, pero Dirección Nacional está en contra. Entonces, por más que uno tenga la certeza de que el trámite se realizó fuera de la formalidad del 08 y demás, hoy todavía está vigente la doctrina Filkenstein, o sea que frente al fallecimiento del vendedor, ese 08 cae, ese 08 ya no tiene ninguna validez. Si querés contar lo del digesto. Bueno, entonces, hoy están vigentes las dos doctrinas, pero dentro de lo que es Dirección Nacional va a aceptar la doctrina Filkenstein. Ambos fallos tienen fundamentos que tienen que ver con lo que es el sistema registral. Lo que se modifica ahora del digesto, porque el digesto cambia palabras, moderniza un poco la situación, no mucho, pero ordena un poco lo que era el viejo sistema del digesto, que estaban incorporándose un montón de resoluciones, circulares, notas, o sea, el registro el registro nacional también envía notas. Entonces saca esa palabra de que el 08 es una oferta de contrato. El sacar la palabra no lo convierte en decir que es una oferta, que deja de ser una oferta de contrato, sino que saca la palabra simplemente. Entonces está toda la discusión respecto de qué pasa ahora, si estaríamos yendo hacia la doctrina Servim, a lo que está en este fallo Servim, para ver la posibilidad de que se pueda inscribir un automotor incluso después que la persona haya fallecida. Lo que no hay duda y que no modifique es el fallecimiento del cónyuge, digamos que no si es copropietario, pero sí, si es, claro, no se requeriría el asentimiento conyugal por fallecimiento. Avanzamos con otras consultas a través del chat. Y de los que aquí están presentes también nos acercamos. Mariel, ¿querés acercarle el micrófono? Voy con la fácil primero. Es una pregunta que me suele suceder de gente que compra un vehículo acá, pero se radica, doy un ejemplo, en Entre Ríos. O sea, son dos partes. Son dos que compran el mismo auto con distintos porcentajes, pero se patentan Entre Ríos. ¿Cuánto es la demora que hay en que llegue? Porque como ahora me decís que es digital, el legajo, o sea, me parece que cuando te va a hacer todo el título y todo, te manda al mismo momento allá que le quedan a ustedes. ¿O no? ¿O demora? Bueno, bien, la transferencia se hace inmediatamente y el título le llega en ese mismo momento que se pasa la firma que se inscribe. Luego hay un trámite interno entre los registros donde mandamos el legajo, como decían las chicas,
Y eso demora depende del correo que utilice el registro. Correo argentino es un poco más, demora un poco más. Si utilizan OCA demora mucho menos, en 48 horas. Una vez que la persona retira del registro la tarjeta verde y los formularios municipales, paga patentes y demás, el registro envía al registro de la futura erradicación ese legajo. Todo dependerá del correo que se use. No. Donde se presenta la transferencia se inscribe. A lo mejor no te entendimos. Ajá. El tema es así, una concesionaria cuando van y compra le dice, no, te va a demorar 7 días mínimo en enviar el legajo a la otra provincia y después otros 7 días entre que vuelva y te traigan la documentación. No. La transferencia, como te dijo María Amelia, si está todo bien, está todo presentado, en 24 horas las tenemos que hacer. Entonces en 24 horas llega el correo electrónico. Eso siempre. Cuando no se da y cuando se demora es porque le falta algo, alguna documentación. Otra cuestión, si hay varios titulares del automotor, ese automotor no puede tener varios domicilios. O sea, ese automotor se tiene que radicar Sí, en un una- domicilio, sí. en un lugar. Por lo tanto, no importa dónde sean los otros titulares. Si se va porque el titular es de Entre Ríos y está todo bien, en 24 horas le llega el papel, nosotros tenemos OCA. ¿Por qué? Porque Correo Argentino, no queremos hablar mal de Correo Argentino, va a Buenos Aires y desde ahí se distribuye. En cambio, OCA va directo. Por eso nosotros cambiamos, creo que la mayoría cambió a OCA para que sea más rápido el trámite. O sea que depende también del registro. Hay que sea más rápido. No, del No, correo. No el registro. ¿De qué correo utilicen para Sí, pero llega rápido. No, llega rápido. Puede pasar que se rechace en el lugar de cosas porque vieron algo, eso. No, en este caso lo hizo la gestoría de la concesionaria. Y me vinieron a ver porque hace como más de, o sea, 15 días que tendrían que estar. No, lo hizo la concesión donde lo compró acá y hace más de 15 días, primero le dijeron 48 horas y pasaron 15 días y dice, no, es el registro de allá que no manda las cosas. Medio raro era todo, por eso yo no estaría equivocada. Bueno, no, y ahora viene la pregunta difícil. El tema de los patentamientos nuevos que salió sobre tráiler, Ah, sí. eso sí, porque si cada provincia se adhirió o no, cómo es el tema, o es a nivel nacional, si ya es obligatorio tener el patentamiento, porque hay trailers y acoplados que antes se ponía el 101 y la patente, y o sea, hay algunos que no tienen verificación técnica ni nada, o no tienen los papeles del momento de la compra, porque son muy viejos o determinadas, o sea, un montón de posibilidades. Entonces, para patentarlos, se encuentra esa dificultad. Y lo otro que había leído en la ley era que el patentamiento ese iba directamente en relación al vehículo que lo remolcaba. O sea que si yo después cambio el vehículo, tengo que cambiar el patentamiento del tráiler. Sí. Ese es un tema de los trailers, por eso demoró tanto, porque además estamos entre Seguridad Vial y Dirección Nacional para ver cómo se reglamenta. Lo que se hizo es establecer categorías, creo que 01, 02, que son las distintas categorías, y demoraba por el tema de la implementación, o sea, se quería evitar esa famosa patente 101 que se hacía en cualquier lado y tener que registrarla. Entonces, si tiene que ir enganchado a un vehículo y demás, sale con la patente del vehículo, es una placa roja, tráiler con la patente del vehículo. Como eso se tiene que renovar y demás, no sabemos qué pasa, porque eso también pasa con los informes. Cuando nos piden un informe y ese auto tiene un tráiler, tenés que poner que ese auto tiene un tráiler, porque vos podés comprar el auto y no el tráiler. O sea, el legajo para nosotros del tráiler es el legajo del automotor. O sea, sí o sí tiene que estar asociado a un automotor, con todos los requisitos que pide. Hay excepciones respecto de la verificación y no sé con los trailers viejos o los fuera de fábrica que se dicen como eran los artesanales y demás. No sé, Meli, si vos querés decirle algo, porque la que estudió el tema.
Sí, Sí, sí. Con los tráiler categoría Mm. 01, que son los de un eje, son, como decía la doctora Selva, sí, ya se está aplicando, lleva la placa de tráiler y lleva el dominio del auto que va remolcado. Con los categorías O2 y O3 todavía no está muy en claro, hay distintas... son los de 2 y 3 ejes y todavía no está implementado del todo. ¿Querés pasar a las preguntas pasadas? Ahí hay una que... Bueno, y después continuamos aquí. Perdón. Pará. Gracias. Vinculado con esto mismo, en el supuesto de tráiler que está asociado a un vehículo específico tractor, entonces no hay alternativa de tirar ese tráiler con otro vehículo que no sea el que está patentado. Si tenés un tráiler y lo remolcás con 2 automotores distintos, tenés que presentar en los 2 vehículos, en los 2 legajos, y pedir la placa para cada uno. ¿Sí? Exactamente, depende del auto que lo remolque. Y al revés, sí tenemos. Y al revés, si hay 2 tráiler y un solo auto, lo mismo. Exactamente lo mismo. Bueno, vamos a evacuar. Continuamos con algunas consultas del chat. En una sucesión, la causante había fallecido en un accidente y el auto había que darlo de baja. Pedí la baja judicial y me obligaron a inscribir la transferencia a nombre de los herederos y luego a los herederos pedir la baja definitiva. Pagué 2 trámites, no pude hacer el tracto abreviado y que el registro inscriba la baja directamente. Es así. Nosotros tuvimos un caso en que el juzgado, después de la declaratoria de herederos, nos ordenó directamente que le debemos la baja al auto. Sin transferencia. El único que puede reemplazar a un titular es el juez. Cuando a nosotros nos llega una orden judicial, nosotros cumplimos, salvo que sea aberrante, pero en principio nosotros cumplimos. Por lo tanto, todas esas cuestiones tienen que ver, que nosotros se las tenemos que pedir al juez, porque es más, hemos hablado con mucho por el tema de la división de herencia y más para explicarle cómo se hacen los trámites para que salga bien, para que los oficios sean autosuficientes, para que no tenga ningún inconveniente, porque a ningún profesional le gusta, a nadie le gusta estar yendo y viniendo y corregir los oficios de esa manera. Pero todo lo que es tema de familia, sucesiones y divorcio lo van a ver con el doctor Razador la semana que viene. Pero se puede hacer el tracto abreviado judicial. Consulto, Selva. Hay algunas cuestiones que quería que chequemos. El tema de los informes, cuando decías que están las inhibiciones que surjan, que te informan directamente sin vigencia. Me ha pasado en su momento. En esos, perdón, que está inhibida la persona, están queriendo hacer una transferencia, claro, y estaba inhibida esa persona. Que decías que tiene esa caducidad de los 5 años en el caso de las inhibiciones. Yo te consulto, hay que no tenía vigencia la inhibición como tal. Entonces, hay que ir sí o sí al expediente, solicitar el expediente por la orden judicial, porque en ese caso... Depende la fecha, depende la fecha. ¿Por qué? Porque hasta la ley, que fue en el 90, ahora no me acuerdo la fecha, pero más o menos la década del 90, o sea, hasta esa fecha que sale la ley de caducidad de las inhibiciones, todas las inhibiciones se inscribían sin caducidad. Bien. Esas no caen porque son anteriores a la ley. ¿Qué es lo que pasaba? Muchas de esas inhibiciones no decían nada, pero había inhibiciones que decían que es sin caducidad. Entonces, en principio, había que ir, buscar el expediente o mirar la inhibición, o sea, algunos registros guardan las inhibiciones, la carpeta de inhibiciones, si no era muy viejo, ellos, si no son muy viejos, para ver si el trámite decía sin caducidad. Si no decía sin caducidad, las caducamos. Sí, porque en este caso yo me acuerdo que es un expediente que encima estaba paralizado en el archivo de tribunales y con destrucción, o sea, no es una cuestión.
Entonces, en ese caso, y en ese caso la práctica sería solicitar por la solicitud tipo el 02, nosotros lo requerimos a los efectos para pedir la caducidad, o directamente ustedes de oficio lo hacen. Porque le ha pasado, yo después no dejé porque creo que el cliente lo pudo resolver. Yo lo traigo a cotación, que me consulta, quería hacer la transferencia, le salía la observación esta que en el registro le dijeron, y creo que él mismo hizo una rogatoria para que se subsane, bueno, para dejar Claro, la el caducidad. tema es que si vos haces la rogatoria, estoy pensando en voz alta, ¿no? Sí, estamos. Pero si vos haces la rogatoria, tenés que tener la prueba, digamos. O sea, vos Claro. tenés que traer el lugar, claro, La donde diga resolución, que, el que eso caducó. ¿Viste? Lo que hacemos nosotros es buscar, digamos, el analizar oficio original. el Sí, te estoy oficio hablando- original, claro, y ante porque- la eventualidad, digamos, lo podemos levantar al solo efecto por pedido de parte. Bien, bien. Continuamos. Hay colegas que consultan que en la próxima charla se va a abordar el tema de la usucapión del automotor, y otra colega consulta sobre el tracto abreviado en caso de fallecimiento del titular. Sí, eso se va a abordar en el próximo módulo. Perfecto. Usucapión, no. Es un Sí. tema. Usucapión, hay un tema que no nombramos. Hay dos temas. Uno que muy rara vez le va a tocar, pero ahora puede pasar, como es el tema de la afectación de uso. Nosotros acá en la provincia de Santa Fe dijimos que éramos originales en un montón de cuestiones. Tenemos una oficina que es la que se encarga de la atribución de los bienes sustraídos por parte del Estado provincial. Por ejemplo, los autos decomisados de los delitos. Entonces, esa oficina, que depende del Ministerio de Justicia de la provincia, tiene atribuciones para disponer de esos bienes. Ustedes habrán escuchado que ha habido muchas gracias. Subastas. Ayer, de hecho, hubo una en Rosario. Si ustedes entraron, había unos automotores impresionantes para subastarse por un mínimo dinero. Bueno, para hacer esa tramitación, digamos, para poder inscribir ese automotor, se hace una subasta y se lo inscribe, se le da de baja en el registro originario, se bloquea ese título y se hace un trámite de inscripción inicial por 0,5, a los fines de que ese automotor tenga otra chapa patente, otro dominio, para que no esté en riesgo la persona que compra ese vehículo. Entonces son todos trámites especiales que nacen a partir de esta situación, porque antes lo que había era una afectación de uso en la cual la provincia disponía, o se lo daba al Poder Judicial, o se lo daba a las oficinas, para que puedan usar ese auto. De hecho, vimos ayer una placa que nos llamó la atención, que dice decomisado. O sea, había una chapa patente que decía decomisado. En la subasta, o sea, se ve que han inventado una placa, eso no depende del registro automotor, que le ponían en estos que son autos especiales. Y la otra tema es, que calculo que tiene que ver con la usucapión, es la denuncia de compra. A raíz de la cantidad de automotores que hay, que puede haber por la vía pública, claro, sin poder regularizarlo, o porque el titular falleció, o porque se lo dieron en algún momento, o porque lo heredó y nunca lo inscribió, o sea, por distintos acontecimientos, sospechamos que de buena fe, pueden ir al registro automotor y hacer esta denuncia de compra. Puede tener el título y la cédula o no, en ese caso hace un extravío y se lo anota como usuario, o sea, no va a tener la titularidad del auto, sino que por un año va a poder usar ese automotor y se le expide una cédula para que pueda circular. O sea que es como que es una especie de regularización. Y después, bueno, puede llegar a lograr la prescripción adquisitiva en el caso, o lograr demostrar que adquirió ese automotor de alguna manera, digamos, o porque tiene un boleto, o porque tiene un... En el caso de que se cumplan todos los requisitos, se firma el 08 como comprador, porque además, si ese auto tenía una denuncia de venta, se considera que ya estaba la voluntad manifestada por parte del titular del automotor. Entonces viene otra persona, sea la que estaba en la denuncia de venta o no, porque muchas veces no se dice a quién se lo vendió, y se hace la transferencia. Selva, aprovecho el tema de la denuncia de venta. El envío.
El tema de la denuncia de venta en materia de responsabilidad para el titular, directamente lo sigue siendo. Más allá de eso, para aclararlo, ¿cómo es? A ver, porque hay, también sé que había jurisprudencia decía si es responsable, y sobre todo pasa cuando le dejan el auto en una concesionaria y hacen la denuncia de venta y queda, digamos... No, lo que hace la gente es entregar el 08 y no hacer denuncia de venta. Para deslindar responsabilidad, porque el que es titular del automotor tiene, en el 08 incluso dice, que el portador 08 que yo, el titular del automotor va a ser responsable. Sin embargo, la denuncia de ventas hizo eso, para eximirlo de responsabilidad respecto de lo que es las responsabilidades civiles que puedan surgir a partir de eso. O sea, la única manera de deslindar responsabilidad es a partir de la presentación de la denuncia de venta. Si además tenemos el nombre de la persona que se lo compró, mucho mejor, porque ahí claramente se sabe a dónde tiene que ir. Pero la forma de entregar, digamos, hoy cotidianamente no hablamos, pero es muy usual el tema de los robos, los extravíos y demás, por eso es un tema tan sensible, o sea, algo tan costoso que esté sujeto a esto, y la cantidad de estafas que lamentablemente se están sucediendo en todos lados, pero acá en la ciudad de Santa Fe, la provincia de Santa Fe no es exenta, en que la gente firma un 08 y lo entrega para la venta, bueno, después no le pagan, no hacen el trámite, no, bueno, lamentablemente esas cosas pasan. Y cuando se firma un 08, tener la previsión de hacerlo ante alguien legitimado, porque o lo hacemos delante de un escribano o vamos al registro a firmarlo, porque o bien te firman el 08 porque vos le dejaste el auto y te inventan la firma que ha pasado, por eso hay gente presa por eso, o bien firmas, pero no delante de un escribano, pero el problema es que a vos te van a decir, esa es tu firma y esa es tu firma, por más que no la hayas hecho delante del escribano. Entonces se hace un peritaje de la firma, es la firma de la persona. Entonces, como consejo, no firmar porque sí 08, digamos, porque uno está dejando mucho cuando firma un 08. Otra consulta que quería saber si las multas sobre los vehículos interfieren en el proceso de transferencia y si hay normativa que así lo establece. Empiezo yo y sigue. Cuando se presenta en el registro una transferencia, nosotros, como dijo Selva anteriormente, tenemos la obligación de consultar el tema de multas y de patentes. Cuando va el usuario, nosotros se presenta la documentación, hacemos la consulta y ahí aparecen multas. Nosotros le entregamos el informe al usuario para que mientras nosotros procesamos la transferencia, el usuario vaya resolviendo las multas que tenga, ya sea con el que se lo vendió, ya sea que va a los juzgados. Para el momento que nosotros tenemos que entregarle el trámite, tiene que estar solucionado el tema de las multas, ya sea porque trajeron la plata, las van a abonar en el registro, porque la abonaron afuera del registro y nos traen los comprobantes que nosotros podemos justificarlos, o la persona simplemente se niega. En el caso de la negativa, acá hay un tema, porque nosotros le aclaramos siempre a la gente que es una negativa y que usted se va a llevar los papeles de su auto, perfecto. Pero van a seguir existiendo en cabeza de ese dominio esas multas y en algún momento lo va a comprar. Y además el tema de las multas no caducan de oficio. Uno tiene que ir y solicitar la caducidad de las multas a los distintos juzgados. Una cuestión importante a destacar de las multas es que en el registro automotor no vemos solamente las multas de la localidad donde está radicado el automotor, porque al ser un bien mueble que se traslada, puede tener multas en distintos lugares. Entonces, alguien puede decir, bueno, pero yo fui a la municipalidad y cancelé todas las multas que tenía con la municipalidad de Santa Fe. Bueno, pero en el sistema nacional van a aparecer multas de Buenos Aires, de Córdoba, que son la mayoría, de Córdoba. Y no, en provincia de Buenos Aires también tienen varios lugares que permanentemente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque pueden ser multas reales o no. Pero por más que ustedes digan, yo nunca estuve en la provincia de Buenos Aires, no sé por qué me aparece una multa en la provincia de Buenos Aires, si en el sistema aparece así, lo que le vamos a decir, bueno, vaya a ese juzgado, haga el reclamo y demuestre de que esa multa no es suya. Pero si aparece en el sistema, nosotros tenemos la obligación de cobrarla. Hay un convenio que para nosotros es obligatorio, por eso hablabas de 2 convenios que tiene el sistema registral. Uno de patentes,
que es obligatorio el cobro de las patentes, y el otro de multas con el sistema nacional. Algunas municipalidades están adheridas, otras no, por eso no todas las multas que están en la nación aparecen dentro del sistema, aparecen los que están conveniados con el sistema nacional, pero las que hacen muchas multas tienen convenio. Sí, del pago de la- sí, sí, la transferencia se perfecciona. Es al momento del retiro de la documentación que el usuario tiene que solucionar esas multas, ya sea abonándolas, ya sea trayendo la justificación de que la abonó por fuera del registro o firma lo que es la negativa de pago ante el registro. Por eso, con la negativa de pago, igual se entrega la Sí, sí, documentación. se y entrega la funciona. documentación al Porque es usuario. normal lo que mencionaba la doctora, que alguien se fue alguna vez de vacaciones a algún lugar y en alguna municipalidad perdida de vaya a saber dónde, alguien anotó una multa de la que nunca se lo notificó y se está enterando en el mismísimo acto Nos de está transmitir pasando la mucho con la titularidad. provincia de Córdoba. Bueno, entonces es como, bueno, en el medio del negocio, frustrar el negocio porque tiene que irse a, no sé, a Chajarí o a donde sea, donde alguna, bueno, pero es interesante saber. Nosotros no podemos detener el trámite por una multa, sí por patente, pero por multa no. Frente a la negativa de pago, lo que tienen que saber es que esa multa sigue vigente, Sí, por sí, más sí, que eso, clarísimo. haga la Bueno, de negativa última de será pago. Sí, a veces inexistente porque te vieron mal la placa y demás, a lo mejor es una multa que le corresponde a otra persona. No, pero mismo, Pero sí, hay multa que nadie, solo el que la hizo sabe que existe, sí, apostándole a eso, a que se va a truncar la exactamente. transferencia en algún tiempo, pero bueno, No. es una manera El expropiada. trámite continúa, hace esa oposición al pago, negativa de pago, y se te entrega toda la documentación. El auto sigue con esas. La negativa de pago, perdón, una pregunta más. ¿Es por alguna vía formal o es una nota simple? Perfecto, muchas gracias. Sí, sí. Había una pregunta sobre el tema si se podía lo de la nuda, pero la nuda, fíjate. esa que- La consulta específica es si se podía desmembrar la nuda propiedad en un automotor y registrar una donación de nuda propiedad. Primero, el tema de si es donación, está bueno recalcar que es por escritura pública, por lo que salió también un decreto, también a raíz del código de fondo, que diciendo los bienes registrables, y salió una resolución con respecto de las escrituras públicas, me parece. A No, partir de 2015, digamos. todas las donaciones son por escritura pública. Ese principio general que está en el Código Civil se le aplica también a la materia registral. Nosotros registramos propiedad. Perfecta. Hay cuestiones, eso me da pie para otras cosas. Muchas veces nos llega una notificación del juzgado que se dice está en proceso ese auto. ¿Cómo ponemos nosotros? Este auto está en proceso. O este auto. Y porque los fiscales, sobre todo, que están tramitando algo, dicen, ojo con este auto que hay un problema. Como no saben qué decirlo, bueno, eso ¿cómo lo anotamos nosotros? Entonces después ese auto se vendió, quedó fuera del poder hacer un embargo, digamos, pero porque se vendió, se transmitió, y dice, pero si yo le notifiqué a usted que ese auto estaba en observación, pero eso no es un trámite registral. O sea, hay cuestiones que el registro registra, porque nosotros registramos derecho, no sabemos cómo es el auto y demás, por eso las verificaciones, o sea, nosotros no tenemos el auto ahí, no sabemos si eso que nos traen en un papel realmente existe o no existe. Digamos, depositamos en el verificador en el que vaya a ver las características del auto. Y lo que se transmite es la propiedad. O sea, que en el caso, para hacer la consulta, no registran lo que es el usufructo para el tema del auto. Eso creo que por ahí viene la consulta. Sobre todo por por el código de fondo, la importancia que le da el usufructo hoy en día, la enajenación del derecho real de usufructo, creo que por ahí también viene. Ahí te pasó. Sí. Sí, tuvimos un caso hace poco de una escritura pública que lo donaban a los hijos, por ejemplo, y el usufructo lo iba a tener el papá o la mamá. Como siempre. Exacto. Lo plasmaban a través de un formulario, que es el formulario 20, me parece. Se pone.
Claro, sí. Sí, es como los Yo- casos también cuando se dan en un fideicomiso, también lo he visto, también en un fideicomiso el auto también, eso pasa también lo mismo. Claro, sí, el fideicomiso, nosotros tenemos que analizar el contrato para ver cómo se inscribe y demás. Hay sujetos que pueden inscribir y sujetos que no pueden Sí, inscribir. da para otra jornada más. discusión. Sí, sí. Me estoy metiendo en otro. Hay otra consulta más. ¿Querés? Que si llega una escritura donde se establece que la titularidad de un automotor pertenece a una persona con el usufructo para otra persona, para los padres, para los hijos y demás, hay un formulario especial que deja registrado lo que es el usufructo y se coloca también en el 08 en la transferencia que ese auto está en usufructo con los datos de la persona y se adjunta el formulario 20. Que es un formulario especial, que se usa muy poco, una vez lo usamos. Pero bueno, cada vez aparecen más consultas respecto de eso y bueno, a raíz de eso salió. No, no sé. Sí, sí, sí. Porque no es titular registral. Al no ser titular registral, tiene que pedir una cédula azul. Claro. El titular tiene que pedir, o sea, el titular Sí, es el o sea, titular, es el propietario. Después se coloca eso porque estaba en la escritura y demás, pero no es algo que se haga. No es un trámite usual. Consulto un tema que habíamos hablado, algo de los domicilios, Betiana, ¿te acordás que manifestaste eso para repasar? Porque decías que en la escritura, o bueno, o en los instrumentos que te traía, había una declaración de un domicilio de que en el RENAPER, que era, porque yo no lo interpreté. La acreditación de domicilio a partir de octubre del 2019 la hacen los registros a través de la consulta del RENAPER. Las diferencias que nosotros estamos teniendo es cuando se presentan, por ejemplo, los sucesorios, se presentan el DNI y tenés en la solicitud tipo un domicilio, en el oficio otro domicilio, en el DNI otro domicilio y la consulta del RENAPER no nos coincide con nada. Y ahí, perdón, y ahí como nosotros, bueno, en nuestro caso, como profesional, en el caso, bueno, en el sucesorio, que ellos manifiestan, más allá que no hicieron el cambio del domicilio, y manifiestan ahora que tienen domicilio bueno, X. Lo que se les pide es el último domicilio, el último DNI que se expidió. O sea, como que figuran en el RENAPER. El del RENAPER es el que tiene por válido el registro. Entonces, que el usuario, el cliente, le dé el último DNI que se le pidió, porque encima uno de los datos que nos aporta el RENAPER a nosotros es la fecha de expedición, y no te coinciden. Sí, sobre todo creo que es por el legajo, la remisión del legajo. Yo creo que por eso también, sí. Por Sí. ejemplo, que me ha pasado también, que por ejemplo que se haya, digamos, que el último domicilio lo tuvo en Mar del Plata y esté ahora viviendo en Santa Fe y no hizo el cambio del domicilio, entonces el legajo tiene que tramitarse ahí y tiene que acompañar, en ese caso que no hizo ante el registro el cambio de domicilio, para ponerlo, para radicarlo acá, ¿tiene que hacer una declaración jurada de ella, algo? ¿Tiene que acompañar o no? Hacer el cambio de domicilio porque si no se va a Mar del Plata. Primero tiene que hacer el cambio de domicilio, traerle y después para hacer el cambio de legajo acá. No lo puede tramitar. Bien. Otra cuestión. Sí, no, porque son casos muy particulares también, sí, pero pasa que no hacen. ¿Alguna otra consulta por aquí? En el chat no hay más consultas, ¿no? Bueno, damos por finalizada este primer módulo. Muchísimas gracias, excelentes estuvieron expositoras. Y muchas gracias a ustedes aquí y a los que están también conectados. Le vamos a entregar el certificado. Sí, vamos a entregar. Muchas gracias, la verdad que un gusto. Muchas gracias, a disposición para lo que necesiten. Antes de hacer un oficio, pregunten, no, antes de hacer un formulario, porque a nadie le gusta estar yendo y viniendo, están los correos electrónicos en el sistema o pasan por el registro y nos preguntan, pero bueno, esta es una primera de las tantas charlas, dimos lo básico, lo usual, lo de todos los días, hay cuestiones especiales que me parece que ameritan también hacer discusiones de fondo para ir transformando el sistema. Digamos, hemos tenido quienes nos precedieron, que han trabajado mucho
para que este sistema registral se consolide. Quien no conoce lo que es el sistema registral lo critica muchísimo y en general sin saber cómo funciona. Entonces nosotros trabajamos para la seguridad jurídica. En eso quédense ustedes tranquilos. Muchas gracias.